En el capítulo anterior de Negocios y Billetes, ¿cuáles son las estrategias que tú ocupas para poder darle respuesta? ¿Lo ocupas sí o sí? ¿El equipo que tú tienes es el mismo equipo que ocupas para todos tus clientes? ¿O al final tienes que generar alianzas, tienes que generar contrataciones o tienes que buscar algún tipo de partner para dar soluciones? Totalmente. Normalmente me toca hacer tipo de alianza o partnerearme con otra gente. Y eso me trae varias historias en mente. Primero que en directorio, y sobre todo en directorio, algo que se ve mucho en gobiernos corporativos es que hay directores que son muy técnicos. Son muy especialistas en ciertas industrias y lo que ocurre es algo que se llama interlocking. Que realmente tú para contratar al mejor de bebidas quizás tiene que estar en Coca-Cola y en Pepsi o en Dr. Pepper o en Mountain Dew o el que sea, y eso va a generar como que a pesar de que pueda tener información confidencial, quizás se quiera hacer. Entonces tú tienes que tener a alguien que es muy bueno en banca o que en petroquímica es muy bueno y no hay otro como él. Lo lógico es que tuviera estas personas, pero eso te va a generar un conflicto de interés, por muy leve que sea, por muy buen director que sea. Entonces justamente el interlocking trata de evitar que tú puedas ser, a pesar de que sea el dios de la banca o el dios del retail o el dios del consumo masivo, que tú realmente tengas a esa persona en distintos directorios. Porque la expertise es una cosa importante, pero eventualmente compartir a la misma persona puede tener ciertas diferencias. Ahora, en el caso de si nosotros buscamos ciertas cosas, sí, porque hubo un tiempo que nosotros hacíamos todo. Y creo que uno puede ser muy bueno en ciertas cosas, pero no en todas las cosas. Ahora, ver la integralidad tiene bastantes ventajas, tiene economías de escalas para los clientes, pero de repente si nos tocan cosas complejas, así como herencias, por ejemplo, tenemos un estudio de abogados muy bueno en ese sentido. O temas de tributación internacional, o precios de transferencia, incluso con mi ex socio hemos hecho algunos proyectos, entonces creo que es importante también tener una red de posibles especialistas en otros temas con los que partnerearte. Eso creo que nos pasa harto porque generalmente tú tratas de evitar la regulación. Tú evitas que las empresas compitan normalmente, etcétera, y las empresas lo dejan a última instancia su contabilidad. Entonces, después, ¿hasta qué momento lo dejan? Hasta que tú no puedas demostrar tus ingresos frente al banco o necesito fortalecer el balance porque era tan ordinario que le pusieron cualquier cosa, pero ahora tiene una estructura de financiamiento que no aguanta, o que eventualmente tengo que pagar impuestos, tengo que pagar una embarrada que tenía porque no sabía hacia atrás que no se habían pagado los impuestos, que el contador se robó la plata de los F29 que yo le transfería y así sucesivamente. Entonces, nos pasan generalmente cosas de ese orden y sobre todo que hay cosas que tienen que ver con la estrategia de crecimiento que yo les decía que nos pasaron 3 ejemplos recientemente. Primero que las empresas tratan de ver el resultado, la cuenta de explotación como tú decías, pero lo que no se ve reflejado, por ejemplo, en el flujo efectivo o en el estado de situación financiera. Entonces, cuando tú ves el estado de situación financiera o balance, tú no ves reflejadas ciertas cosas, por ejemplo, los arriendos de maquinaria. Entonces, nos pasaban en estos 3 casos una cliente del retail que quiso cambiar la política de los arrendamientos, de los leasing, justamente para que se viera fortalecido el activo por derecho de uso, que es lo que aparece en el balance. Lo mismo que un cliente de arriendo de maquinarias para bodegas. Y nos había pasado hace algunos años también con el cliente la primera vez que llegó que tenía puros leasing. Él tomaba leasing y daba leasing y entonces intermediaba la diferencia. Un negocio altamente lucrativo. De hecho, hace muy poco me mandaba una foto desde el avión en primera clase cuando iba viajando a conocer al fabricante en Irlanda. Y yo le decía, pero ya está bien, yo sé que te va bien, pero tú vendes 4 millones, 5 millones de dólares al año, ¿por qué el fabricante de las máquinas quiere conocerte? Eso quiere decir que tiene una labia brutal para hacer negocio y entonces cambia la estrategia con la que uno está viendo la profundidad o la complejidad de los estados financieros. También nos pasa con algunos clientes que es casi una fundación. Cada vez que decimos que una fundación nos reta, porque es una sociedad por acciones, pero nos pasa que ellos
solamente por el hecho de recibir fondos tienen que tener una transparencia mucho más alta, recibir fondos internacionales. Entonces ellos tienen una contabilidad mucho más profunda, con notas de los estados financieros, con auditoría, que evidentemente es una estrategia distinta, y distintos son los indicadores que hay que mirar también para la consecución de esa estrategia. Entonces, por ejemplo, hace muy poco me tocó participar en el directorio de un cliente que tiene restaurante. Y ellos tenían una estrategia de crecimiento brutal, apertura de locales, etcétera, pero los indicadores que ellos estaban midiendo era algo muy distinto a lo que el directorio creía. Nosotros llegamos a presentar en el directorio y el directorio estaba en otra situación o estaba mirando cualquier otra cosa distinto a los datos reales que nosotros teníamos. Ellos habían hecho un aumento de capital a principios de enero y 8 o 9 meses después se habían fumado casi todo el aumento de capital, entonces tenían un problema de liquidez significativo. Y eso justamente era porque ellos estaban mirando los márgenes, la apertura, se habían gastado un cerro de plata en habilitación para que los locales fueran bonitos, pero estaban mirando quizás los indicadores inadecuados. Entonces, justamente eso ha sido una diferencia porque a ellos le habían presentado una contabilidad muy básica que hasta tener ese nivel de crecimiento no se dieron cuenta que era mucho más necesaria de lo que pensaban. Y eso que uno de los directores también había sido profesor de contabilidad, pero justamente en casa de herrero, cuchillo de palo. Entonces era un negocio que estaba quemando caja a un ritmo sumamente acelerado y de repente la estrategia de expansión que demanda fuertes inversiones hizo que los socios y los directores tuvieran que haber puesto ese capital y que ya les quedara poco. Era bien distinto, porque además esta empresa tenía distintos tipos de negocios, o sea, restaurantes que operaban, bar, otro tipo de restaurantes más para centros de eventos y además que tiene dark kitchens. Entonces tener esas dark kitchens, justamente uno dice, oye, el costo de habilitación es súper bajo, pero aún así tú tienes que eso no da los mismos frutos desde el principio. Quizás el payback o la recuperación de la inversión inicial es mucho más rápido, pero se empiezan a mirar distintos indicadores. Entonces, como los accionistas a veces no participan pasivamente, o sea, solamente colocan el capital, sino que además se requiere de su gestión, pero aquí queda en un limbo en este caso particular, porque los accionistas como que estaban en el día a día, pero no tanto. Todos los otros o tenían otras empresas que dirigían eventualmente, entonces como que estaban a medias tintas. Entonces, cuando uno trata de traducir la estrategia original en ciertos indicadores, al menos la contabilidad y las finanzas es mucho más fácil o más habitual hablar de la estrategia financiera y que eso se traduce linealmente, pero a veces hay cosas que no se logran entender o cómo eso permea desde otras partes y cómo eso se tiene que conseguir para ver una visión de riesgos, por ejemplo, que es lo que protege el área de legal en nuestro caso y que a veces también nos toca partnerearnos, respondiendo a la pregunta original, con otro tipo de abogados de extranjería, por ejemplo, lo que decíamos de tributación internacional, etc. Entonces es importante que cómo buscamos esos partners depende de los indicadores. Para nosotros todo se tiene que cuantificar, que estén viendo también, porque nos pasaba con otro cliente que es una agencia de medios que el gerente de administración y finanzas es de mucha confianza, pero su expertise no es financiera y él lo reconoce, por eso que es de administración y finanzas, que es lo que más tienen realmente las pymes. Las grandes empresas tienen un gerente de finanzas, pero las pymes tienen de administración y finanzas. Entonces nos tocó con ese cliente que realmente nosotros nos encargáramos de la estrategia, de la dirección financiera y que realmente el gerente de administración y finanzas tuviera que implementar eso. Y cuando yo estuve ahí con el dueño fue justamente sí. Nosotros podemos dar una ruta, pero alguien tiene que traerlo a la práctica. Y entonces justamente es más fácil que en la contabilidad cómo se lleve esto, pero porque la empresa está en cosas bien simples, como el balance 8 columnas, o sea, tienen cosas muy, muy básicas, pero pierden el foco de la estrategia. Entonces, justamente esto es el tipo de cosas cotidianas que nos toca ver en Sur Consulting, que en el fondo, oye, deberíamos reducir estos gastos, o deberíamos tener una estrategia de expansión que se financie de esta forma, pero alguien lo tiene que terminar ejecutando. Y ahí normalmente es donde nos partnereamos con algunas otras
personas que se terminan incluyendo en nuestro equipo, salimos a hacer nuevas contrataciones, nos ha tocado traer también analistas de Perú, algunos contadores de Colombia, etcétera, o eventualmente nuestro partner puede ser la empresa también. Nosotros normalmente preferimos que haya una contraparte sólida en la empresa que esté en el día a día, porque nuestro equipo obviamente se tiene que diluir o tiene que estar en contacto con más de un cliente a la vez, y no es lo mismo una persona que trabaja en una sola empresa el 100% de su tiempo. ¿Tienes problemas con la contabilidad financiera, tributaria y gerencial de tu empresa? En Sur Consulting lo solucionamos. Mira, hablabas de restaurantes, ¿sabes? De este cliente tuyo que tenía restaurantes, y yo me acordaba de varios amigos chefs que tengo que tienen restaurantes, y al final ellos viven en una continua estrategia. ¿Por qué me refiero que viven en una continua estrategia? Lo voy a explicar con un caso real de una muy buena amiga, no voy a decir el nombre porque es una cocinera reconocida, con un restaurante reconocido, entonces después capaz que me rete por contarlo así. Nadie sabe de qué restaurante estamos hablando. Vale, ella está continuamente, sí, hay que cuidar a los amigos. Ella está continuamente monitoreando cómo se mueve el mercado. ¿Por qué? Porque su mercado es el mercado vegano, es el mercado K-pop, ¿vale? Eso es lo que le llena a ella el restaurante, ¿vale? Su clientela es un target de personas entre 18 y 25 años. Entonces, ella tiene que estar continuamente viendo lo que su cliente consume. Por ejemplo, yo doy fe de que su clientela es mayor parte vegana o vegetariana. Entonces, ellos en el restaurante tienen zonas de la cocina, ¿vale? Con utensilios, con sartenes, con tablas, con todo especial para veganos, vegetarianos o ni veganos ni vegetarianos, ¿vale? Carnívoros, por así decirnos. Vale, entonces ella tiene que medir esto y tiene que cuidarlo. ¿Por qué? Porque ella tiene clarísimo que su rentabilidad su rentabilidad la mide con lo lleno o vacío que tiene el local, única y exclusivamente, ¿vale? Entonces ella no se puede permitir el lujo de que un cliente vegano o vegetariano le ponga una funa en las redes sociales porque su comida sabía carne, o porque haya un bulo de... Entonces ella lo tiene súper estudiado y súper meticulosa con este tema, ¿no? Además, que si hablamos de hostelería concretamente, las ventanas para implementar y rentabilizar una estrategia son ventanas de 4 o 5 años. Es una ventana que está muy a merced de la moda, ¿vale? Hay industrias que son más largas, pero las ventanas de estrategia de los restaurantes son muy cortitas. Entonces tienes muy poquito tiempo para pensar una estrategia, implementarla, rentabilizarla y empezar a migrar a una nueva estrategia que muchas veces es continuidad o simplemente es una estrategia nueva la que nos toca desarrollar en este tiempo, ¿no? Al final, el otro día hablaba con un amigo que tiene una distribuidora de alcoholes, ¿vale? Y él me contaba precisamente esto, ¿no? Me decía que para ellos es lo mismo. Ellos tienen una ventana de 4 o 5 años para desarrollar un producto, afianzar el público, rentabilizarlo y cambiar. Pero ¿cuál es el problema? Que ellos, la cantidad de botellas o su nicho de mercado que tienen es muy pequeñito en relación a lo que pueden mover las grandes distribuidoras como CCU o como las que todos tenemos en cabeza. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que ellos no solo tienen que desarrollar rápido, sino que tienen que ser muy rápidos a la hora de implementarlo, porque tienen que desarrollarlo, llegar al grande, por así decirlo, darle un combo y salir corriendo antes de que el grande los aplaste. Porque evidentemente para él el desarrollar, no sé, 100, 200, 300, 400 botellas de un producto y comercializarlo es mucho más costoso que CCU levantar el teléfono y cambiar una línea. Entonces la cantidad de mercado a la que puede optar un grande siempre es un peligro cuando hablas de estrategias de distribuidores pequeñitos. Completamente, totalmente. Ocurre mucho eso porque, de nuevo, cambia la estrategia dependiendo del tamaño de la compañía. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales como Negocios y Billetes para estar atento a todas las novedades y nuestros próximos episodios.
Mira, hace unos días hubo en Chile la Cámara de Comercio de Santiago, hizo el HR 360, creo que fue a mediados de agosto. Vale, y la verdad que en estos eventos es muy importante el poder estar presente. Estar presente, ¿por qué? Porque ahí es donde escuchas lo que realmente los grandes hablamos de gobierno, hablamos de cámara, estaba la gente de Polman, estaba la familia Polman con Sky, ¿vale? Entonces, ellos son los que te dicen cómo viene el mercado. Por ejemplo, estaba la ministra de Trabajo, que dejamos a un lado, nos guste o no nos guste, ¿no? Pero ella daba datos reales, bueno, o datos del gobierno, ¿vale? Y decía que de a poquito hacia dónde se va moviendo el mercado, ¿vale? ¿Cómo se va comportando el mercado en estos últimos años? En estos eventos, en este evento concreto, estábamos más de 800 personas, 800 startups, 800 emprendedores, ¿vale? 800 personas al final que realmente son las que mueven el mercado, porque cada uno mueve el mercado en un poquito. Entonces, entre todos conseguimos hacer un cambio en el mercado. Entonces se necesita el escucharlos para saber de dónde viene la mano, ¿vale? Y la Cámara de Comercio sacaba unas cifras, ¿vale? Y hablaban del teletrabajo. Y que el teletrabajo es algo que ya está empezando a desaparecer, ¿vale? ¿Por qué? Porque al final las empresas, dentro de su estrategia, se han dado cuenta que te dan los trabajadores en casa trabajando sin poder controlarlos, ¿vale? Y sin tener un horario fijo, por así decirlo, está generando atrasos en muchos proyectos, en muchos objetivos que tienen marcados en sus timeline, ¿vale? Entonces, al final necesitan volver a la presencialidad. Y esto es algo como cuando dicen, no, pues en Alemania sigue funcionando. A ver, si alguien tiene en su casa problemas, tampoco te los va a decir. Tú, Nico, en Sur Consulting, que yo sé que vosotros estáis en un formato medio híbrido, ¿cómo estáis actualmente? ¿Estáis con teletrabajo? ¿Estáis parte sí, parte no? Sé que tienes trabajadores incluso fuera. Claro. ¿no? Tienes personal en Inglaterra, si no me equivoco. Sí, pero la trajimos de vuelta. La deportaron de Inglaterra. No, claro, pero algunos de nuestros colaboradores, la Maca estuvo casi 2 años en Inglaterra, Hans está en Australia, la Diana está en Valparaíso, la Ari, a pesar de que está acá, ella es peruana, o Juan Camilo, que está en Colombia. O sea, me toca verlo muy de cerca. De hecho, no solamente con nuestros colaboradores, sino que también con nuestros clientes, porque depende de si les permite teletrabajar o no. No todos tienen un espacio cómodo, no todos tienen la red de apoyo familiar, por ejemplo, que se ocupe de los niños, y ese tipo de cosas nos ha tocado ver con distintos colaboradores o clientes, etc. Entonces creo que también hay algunos casos, las cosas más complejas que no se van a lograr online, porque la concentración online no es la misma que la concentración física, en especial si tú necesitas rayar, brainstormear, cosas en pizarra, etc. Creo que es una diferencia importante. De hecho, me tocó en un curso justo al final de la pandemia, ya cuando se empezaba a liberar el salir, que yo soy el director de un curso que se llama Finanzas para no financieros, que van todo tipo de carreras que no tienen nada que ver con negocios, pero que les tocó ver algo de finanzas. Arquitectas, educadoras de párvulo, dentistas, profesores, etc. Y les tocó ver un estado de resultados, tienen que discutir un presupuesto, tienen que presentar ciertos indicadores al directorio y no entienden nada. Y justamente el curso se había planteado online originalmente. Y luego, como a la tercera clase, yo dije, oye, pero nosotros ya estamos haciendo clases físicamente. Sí, es que era online. Y yo les planteé a los estudiantes y lo que más quisieron era ir físicamente. De hecho, una de las estudiantes me decía, profe, es que usted está hablando que el flujo de efectivo, que el margen neto, y yo, para mí eso es chino mandarín. Y mi esposo me empieza a preguntar qué vamos a cenar, y los niños están saltando al lado mío, etcétera, y yo no entiendo nada. Para mí esto es muy complejo. Entonces, haber venido acá a la sede física fue buenísimo, porque realmente me puede desconcentrar, nadie me va a venir a molestar, estoy enfocada acá. Puedo conocer además que una cosa importante en los cursos ejecutivos, hacer networking, tomar el café, ese coffee vale oro, contactarte con otra gente. Entonces eso hace una diferencia significativa, porque a mí me dijo, oye, esta es la mejor clase que he tenido en mucho tiempo, porque la concentración online es bien distinto. Entonces justamente
Hay ciertas reuniones, yo creo que puede ser online, y aparte en el online también creo que se abusa, porque cuando uno pasaba físicamente por la oficina y la persona no está, no importa, lo dejo para el siguiente día. Pero cuando tu casa en la oficina no hay un límite, la gente te dice a las 8 de la noche, a las 9 de la noche, a las 10 de la noche, como que tú no tuvieras nada que hacer, como métete al computador y ahora ya. Entonces creo que hay ciertas cosas también que han mejorado, pero también cosas que se podían explicar por correo se han ocupado, metámonos a Teams, Zoom, Meet o la plataforma que se utilice y entonces creo que se ha vuelto más ineficiente por una parte. Tiene ventaja de que la reunión se puede armar 2 minutos antes y listo. Te evitas los tiempos de transporte y que en Santiago sí que hay muchos tacos para hacer todo eso, pero eventualmente creo que también en educación, que es una de mis áreas que me apasiona, justamente se ha podido llegar en cursos híbridos al menos, los que quieren lo toman físico, los que lo quieren lo toman online, a otras ciudades que antes era muy complejo porque tenían que pagar mucho o tenían que tomar en universidades de menor calidad. Esa es la realidad. Entonces han podido llegar a mejores estándares. Creo que también una práctica que trató de agarrar vuelo, no tuvo tanto, es que se trajeran profesores de talla internacional mucho más barato que haberlo traído durante X cantidad de semanas, que podía salir muy caro. Entonces, sobre todo creo que eso hizo una diferencia también en que algunos físicamente que les toca trabajar sí o sí, o sea, empresas que trabajan 3 turnos de 8 horas al día, 365 días al año, tienen una estrategia que es bien distinta a las que van a tener otro tipo de empresas de servicios, por ejemplo. Entonces, los que son inmobiliarios, los malls, que se han reconvertido a áreas de cowork, perfectamente tienen ahora una estrategia que es más bien mixta y que es, creo yo, hacia donde va la tendencia o la estrategia de esa sociedad, porque ha permitido también que distintas áreas en distintas empresas hayan cambiado. La logística, por ejemplo. Me pasaba mucho en estos días que yo estaba con un cliente que se dedica a la venta de zapatos y él era al principio solo online y ahora se fue a físico. Y lo que le hacían la logística de la última milla, o sea, llevarlo desde su bodega hacia el cliente, esa es la última milla. Le llegaba solamente una parte de la factura por lo que tuviese en bodega. Además de que no podría salir otra factura por lo que se esté moviendo dentro de la bodega. O sea, yo hice tantos despachos, pero además tienes guardado tanto en los despachos. Entonces, el cobro que se hacía históricamente ha sido modificado notablemente en el cómo funciona esa estructura. Entonces, yo le explicaba, oye, mira, lo que es más importante aquí, tú has probado si hacer descuentos es más importante que, por ejemplo, hacer un despacho gratis, y él no se lo había cuestionado. Entonces, justamente creo que la pandemia también evolucionó en que en algunos casos es más relevante que se vea un porcentaje de descuento, que puede ser lo mismo que te va a costar el despacho gratis, pero que eso te permita aumentar el ticket promedio o que te permita aumentar el volumen de venta. Entonces, justamente es que la estrategia que tú vas a utilizar en perseguir un ticket más alto es distinto a si tú vas a tener un mayor volumen de salida, mayor rotación, por ejemplo. Y en algunos casos tú dices, yo quiero mantener una propuesta de valor, entonces no voy a hacer ningún descuento. Pero puedo sugerir otro tipo de cosas, voy a hacer despacho. O yo me estoy gastando en marketing X cantidad. Tengo un cliente que gasta $30,000 mensuales en marketing y que vende entre $100,000 y $200,000 mensuales. O sea, su porcentaje de marketing es muy alto, pero ahorra mucho en la economía de escala en los otros casos. No puedo darle la cifra exacta porque el NDA me lo prohíbe, pero se gasta un porcentaje bien significativo. Entonces, lo que yo le planteaba es, oye, ¿tú quieres obtener un ticket más alto? No sé, porque su ticket, sus zapatos son muy caros. Entonces quizás lo que quiera aumentar es la repetición de la compra, en que vuelvan, o simplemente abrir otros canales de venta que quizás es lo que no tenían antes. Entonces, en mi área, en las finanzas, en la contabilidad, eso es como se puede traducir en mejores resultados o en flujos de caja, mirando estrategias en otras áreas que eventualmente van a redundar en tus estados financieros. Mira, tú hablabas de diferentes empresas y de diferentes estrategias. Entonces, esto nos deja claro
que sí, todas las empresas necesitan una estrategia, pero no todas las estrategias son iguales. ¿Vale? Cuando estabas hablando, me venía a la mente, cuando decía esto de las diferentes, de hacer descuento, de hacer alguna entrega gratis, me venía a la mente un amigo que tú también conoces, aquí no me lo prohíbe el NDA, pero me lo prohíbe la ética con él, ¿vale? Que me decía que estaba complicado porque tenía cuentas por cobrar muy altas y estaba muy, muy complicado. Yo lo que le decía, ok, llama a estos clientes y diles que si te pagan en menos de una semana les haces un tanto por ciento de descuento. ¿Qué es preferible, tener la caja ya o tener la caja dentro de 3 meses íntegra? ¿Cuánto te afecta a ti un 2, un 3, un 5% de descuento? Y la verdad que era algo que a él no se le había pasado por la cabeza. ¿Por qué? Porque estaba tan preocupado en su día a día y tan preocupado en ajustar sus costos para esperar que le llegase este remesa de plata, que no se daba cuenta que su costo de supervivencia podía ser muy peligroso. Entonces, como, oye, tráetelo al día a día, tráete el dinero ya, genera un descuento, pero te lo traes ya y te va a dar para vivir hasta que te lleguen las grandes o... Vale, no se lo había planteado, pero bueno, son diferentes estrategias para poder generar. Vale, y hablando de estrategias, hay un supermercado aquí en Chile que todos los años hace una mega campaña que lanza muchos productos a 1000. Vale, creo que todos sabemos de cuál estamos hablando, pero no pagan, así que no hay sponsor. Vale, bueno, pues con esta campaña de todo a 1000, hay 2 casos muy concretos, ¿vale? Hay una empresa que utilizó la campaña de todo a 1000 para generar un incremento en la cota de mercado. ¿A qué me refiero? Ellos vendían una cantidad X, ¿vale? Con la campaña 1000 no duplicaron, o sea, multiplicaron por 20 su consumo porque es un producto caro de normal. Entonces lo que hicieron fue bajar el peso, bajar la cantidad, pero sacarlo a 1000. De manera que lo pudo probar mucha más gente y cuando terminó la campaña, triplicaron o cuatriplicaron sus ventas. ¿Vale? Ellos utilizaron esta campaña con una estrategia que era una estrategia de ganar mercado, sacrificando o generando un costo de marketing. Y otro caso, el de un jamón serrano que trajeron de España, trajeron como 20 contenedores para poder generar el ingreso a Chile. ¿Vale? Entonces trajeron 20 contenedores y los pusieron a 1000, redujeron el tamaño. Si el paquete normal es de 80, 100 gramos, ellos lo pusieron en 60, en 40 gramos, ¿vale? Y lo que generaron fue una entrada al mercado, ¿vale? El jamón serrano, sabemos que en Chile un jamón serrano de calidad tiene un alto precio, entonces ellos lo que hicieron fue abaratar este precio a través de la cantidad que ellos ofrecían para poder llegar a más mercado y quedarse en el mercado. De hecho, ahora mismo esta marca le está empacando a este supermercado concretamente. Entonces, al final, ¿qué es lo que me refiero? Que fue en el mismo lugar, un mismo mercado, pero 2 estrategias completamente distintas. Una lo utilizó para ganar mercado y otra lo utilizó para abrir mercado. Por eso, al final, cuando queremos definir una estrategia, tenemos que tener claras 5 preguntas que hemos repetido y las seguiremos repitiendo. ¿Quién? ¿Qué? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Y por qué? Estas 5 preguntas son las que nos van a arrojar 5 respuestas para poder definir nuestra estrategia, que como acabamos de ver, como nos contaba Nico, en 2 empresas nunca va a ser la misma estrategia. Por mucho que el cliente sea el mismo, cada empresa tiene que definir su propia estrategia. Mentoría personalizada para alcanzar tus metas. J-Mentoring está para potenciar tu éxito. ¿Y tú, Nico, ya tienes definida tu estrategia para el 2025? Así es. Maximizar el valor de la empresa. Eso en clases suena muy fácil, pero justamente es una instancia en que los que escuchan Negocio y Billetes o los clientes de J-Mentoring o de Sur Consulting consideren eso, porque justamente lo conversábamos también, las empresas familiares, por ejemplo, tratan de hacer eso, maximizar el valor de la empresa, el valor de los activos, el valor del patrimonio, el valor final, pero es distinto cuando uno lo plantea, cuando uno lo lleva a la práctica, porque en el fondo uno dice, mira, te quieres retirar en algún momento de la vida, pero ¿qué pasa si la generación que viene no acompaña? ¿Qué hago? ¿Vendo? Claro, si vendo puede ser una opción, pero el negocio vale una cosa contigo y otra sin ti.
O sea, hay un valor notablemente distinto. Por eso a veces se ponen las cláusulas del Management Commitment, del Non-Compete Agreement. O sea, que tú te tengas que quedar en la administración por X cantidad de tiempo. Me pasaba el caso en un colegio, cliente de nosotros, que justamente los 120 profesores eran muy apegados a la dueña, que era la directora. Después, cuando entró la empresa que compró la operación, era notablemente distinto. Entonces, para la empresa, claro, lo que está claro, el valor de la empresa en finanzas siempre es maximizar el valor presente en los flujos de caja, que de nuevo suena simple, pero hay algunos factores que influyen más que otros. La estrategia de inversión, por ejemplo, es lo que ha probado que es lo que da más valor a la empresa. Algo así como el 80% del valor de la empresa proviene de ese valor de las inversiones que realice. Pero tú también tienes que tener en otro activo, otro tipo de estrategias financieras, como es tu estrategia de la estructura de capital y cómo es tu estrategia en cuanto a retribución o política de dividendos. Entonces, como uno dice, oye, la estrategia fácil en términos simples de inversión es que tu activo crezca más rápido que tu pasivo. Si tu activo vale más que tu pasivo, tu patrimonio, que es la diferencia entre el activo menos los pasivos, te va a dar algo. Si el activo crece más rápido, además, justamente lo que va a producir es que el pasivo va a crecer al 5% al año, el activo va a crecer al 10% y eso te va a producir utilidades o un crecimiento en el patrimonio. Entonces tú puedes hacer que se maximice el valor de la empresa teniendo activos que renten mucho más o que generen más flujos de caja, o al revés, teniendo pasivos que se lleven mucho menos, entonces refinanciando la estructura y quizás teniendo una estructura financiera óptima entre deuda y patrimonio. Lo decíamos en el capítulo anterior, además, que por ejemplo la política de dividendos tiene algo que contar para disciplinar a los clientes, para disciplinar a los administradores o a la gerencia de la empresa, algo que se conocía a mediados de los 80 como la hipótesis del flujo de caja libre. ¿Por qué las empresas que tienen los mayores flujos de caja libre o free cash flow en inglés tienen los mayores problemas o costos de agencia? Que los administradores empiezan a despilfarrar la plata y hacer cualquier cosa y generar gastos superfluos. Entonces, por ejemplo, Apple, que llevó la política de guiando al mayor nivel posible, pagando la política más generosa del mundo, no ha sido la empresa más rentable de la historia. Amazon, que ahora últimamente el 2023 y el 2024 fue superada por Nvidia como la empresa más rentable en toda la historia de las bolsas en el mundo, pero que libra por libra, cuando uno mira año por año, Amazon fue históricamente la empresa que rentaba más. Si uno lo ve de otra forma, empresas que no han pagado nunca un dividendo como Google o como Tesla han sido muy rentables, o Shopify, que cualquiera que tenga un e-commerce en internet conocerá Shopify, una empresa canadiense que tiene una rentabilidad por año muy alta, pero tiene pocos años, entonces en la suma total es distinto. E incluso tú podrías no tener ninguna obligación legal de pagar dividendos. En Chile las empresas tienen la obligación, las sociedades anónimas abiertas, de pagar al menos el 30% de sus utilidades como dividendo, a menos que, una cosa que casi nunca ocurre, el 100% de los accionistas se ponga de acuerdo para no pagar dividendos. Entonces, eso solo ocurre en Brasil, que tienen una obligación de pagar el 25%. En algunas empresas selectas de tipos de empresas específicas en Alemania y en Grecia, y se ha empezado a ver una cosa muy mínima en otros países. En Colombia se ha estado viendo un efecto, pero en general esos 4 países son los únicos que obligan a la empresa a pagar dividendos. Entonces tú dices, oye, la empresa podría no pagar nunca dividendos, como Amazon lleva 27 años listada en la bolsa sin pagar ningún dividendo, y eso no impide maximizar la rentabilidad, que es lo que uno está buscando. Entonces, justamente, inversión, financiamiento y política de dividendos son cosas que dan para pensar, donde uno puede reflexionar dónde están los aspectos más significativos de lo que hemos conversado hoy en día, Jorge. Qué bueno, qué buen podcast, qué interesante, qué entretenido. Yo creo que ha habido mucha información, por eso hemos tenido que lo quisimos dividir en 2 capítulos para que fuese digerible. Pero yo creo que nosotros tenemos que empezar a definir otras cosas. ¿Qué cosa? ¿Cierto? Bueno, creo que ya va siendo ahorita de cenar, ¿no? Ya va siendo hora de pedir algo de la carta. Es que todo está muy bueno aquí.
Ya, a mí la semana pasada me dejaste ahí con los ñoquis. Yo quiero unos ñoquis. Bueno, démosle. Porque, oye, la gente ya te va a descubrir. Hasta dije tu nombre. Tienes que cambiar el NDA. Pucha, yo que quería que pasase, que hubiese pasado ahí sin que se hubiese notado mucho, pero bueno. Lo bueno es que hay mucha gente con mi nombre y si no, ay, Lulali, haces ahí algún apaño de los tuyos, ¿vale? Lo mutea, te pones un pi, pones cualquier otra cosa. Pero bueno, hasta aquí, queridos oyentes, hasta aquí el capítulo de hoy. Nico, ¿algo más que agregar? Nada más, solo dejarlo invitado al siguiente capítulo que vamos a estar hablando de leasing, si tu vehículo es propio, si va a ser una renta operativa, si va a ser un leasing financiero y otros detalles que ocurren habitualmente para la empresa. Perfecto. Pues hasta aquí, como decíamos, hasta aquí una semanita más en Restaurante Italísimo, San Martín 127. Nos quedamos mientras los chicos de Fidelity Medio van recogiendo todo el set de grabación. Vamos a ir pidiendo ya nuestros ñoquis. Así unos ñoquis, es que son, no sé con qué salsa, una gamberiti de estas, gamberati se llama. ¿Cómo se llama la salsa esta de mariscos? Mi italiano no llega tan lejos. Bueno, para empezar, los lambruscos, no un Negroni, yo quiero un Negroni. Yo voy a hacer un clásico, una piscola. ¿Cuánto sabe? Hasta aquí hoy día, escúchenos la próxima semana, que esté muy bien.